Trueno había quebrado huesos y destrozado la voluntad de cada hombre que intentó tocarlo desde la muerte de don Aurelio. Cuando Mateo, un niño de 8 años, entró solo al corral y acercó sus labios a la oreja del animal, nadie en el pueblo imaginó lo que estaba a punto de suceder. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El Valle de San Cristóbal era conocido por sus extensos campos verdes y sus montañas que parecían abrazar el cielo al amanecer. Entre aquellas tierras fértiles y caminos de tierra se encontraba la pequeña finca de don Aurelio Mendoza, un hombre de manos callosas y corazón noble que había dedicado toda su vida al trabajo del campo y al cuidado de los animales. Para quienes lo conocían, don Aurelio era más que un simple campesino, era un hombre de palabra, un vecino solidario y, sobre todo, un padre devoto que había criado solo a su hijo Mateo después de que la madre del niño falleciera durante el parto. La vida no había sido fácil para don Aurelio, pero jamás se había quejado de su destino. Cada mañana se levantaba antes de que el sol pintara de dorado las colinas, y cada noche se acostaba con la satisfacción de haber dado lo mejor de sí mismo. Entre todos los animales de la finca, había uno que ocupaba un lugar especial en el corazón de don Aurelio, un caballo negro azabache llamado Trueno. El animal había llegado a su vida 8 años atrás, el mismo día en que Mateo nació. Aquella coincidencia nunca pasó desapercibida para don Aurelio, quien siempre creyó que el destino había unido al caballo y al niño de una manera que él no podía comprender del todo. Trueno era un animal de carácter fuerte, con una mirada profunda que parecía contener secretos ancestrales. Su pelaje brillaba como el ébano bajo la luz del sol, y su porte era tan majestuoso que los vecinos del pueblo se detenían a admirarlo cada vez que pasaban cerca de la finca. Sin embargo, Trueno no era un caballo fácil. Solo permitía que don Aurelio se le acercara y rechazaba con violencia cualquier intento de otros por tocarlo o montarlo. Mateo, con apenas 8 años, observaba desde la distancia la relación entre su padre y Trueno. El niño había heredado los ojos oscuros de su madre y la determinación silenciosa de su padre. Era un niño callado, de esos que prefieren escuchar antes que hablar y que encuentran en el silencio una forma de comunicación más profunda que las palabras. Desde muy pequeño, Mateo había sentido una conexión inexplicable con los animales. Los perros callejeros lo seguían por las calles del pueblo, los pájaros se posaban cerca de él sin temor, y los gatos del vecindario dormían en el porche de su casa, como si fuera un refugio seguro. Pero con Trueno era diferente. El caballo lo miraba desde lejos con una intensidad que el niño no lograba descifrar, como si esperara algo de él que aún no estaba listo para dar. Una tarde de septiembre, cuando el viento comenzaba a traer consigo el aroma de las lluvias cercanas, don Aurelio regresó del campo con el rostro más pálido de lo habitual. Se detuvo en el porche de la casa y se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. Mateo, que estaba sentado en los escalones dibujando en la tierra con una rama, levantó la mirada y vio a su padre tambalearse. El niño corrió hacia él con el corazón acelerado, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Don Aurelio se dejó caer en una silla vieja que crujió bajo su peso y con voz entrecortada le pidió a su hijo que le trajera un vaso de agua. Mateo obedeció sin decir palabra, pero sus manos temblaban mientras sostenía el vaso. Los días siguientes fueron una sucesión de visitas al médico del pueblo, de medicinas que se acumulaban en la mesa de la cocina, y de noches en las que Mateo escuchaba a su padre toser desde la habitación contigua. El diagnóstico fue devastador. El corazón de don Aurelio estaba fallando, debilitado por años de trabajo duro
y preocupaciones silenciosas. El médico, un hombre mayor de gafas gruesas y voz pausada, le explicó a don Aurelio que necesitaba reposo absoluto, pero ambos sabían que un hombre como él no podía simplemente dejar de trabajar. La finca era todo lo que tenía, y Mateo dependía de él para sobrevivir. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el campo con su luz plateada, don Aurelio llamó a Mateo a su habitación. El niño se acercó con pasos lentos, sintiendo que cada paso lo acercaba a una verdad que no quería escuchar. Su padre estaba recostado en la cama, con el rostro demacrado pero los ojos brillantes de una luz que Mateo reconocía como amor puro. Don Aurelio extendió su mano y el niño la tomó, sintiendo la aspereza de la piel curtida por el sol y el trabajo. «Hijo mío», comenzó don Aurelio con voz suave, «hay algo que necesito decirte». Mateo asintió en silencio, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Trueno es especial», continuó su padre. «Él y tú nacieron el mismo día, y desde entonces supe que estaban destinados a encontrarse. Yo he sido su guardián todos estos años, pero pronto ya no podré cuidar de él». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda al comprender el significado de aquellas palabras. Don Aurelio apretó la mano de su hijo con la poca fuerza que le quedaba. «Trueno no confía en nadie más que en mí, y cuando yo me vaya, él se sentirá solo y perdido. Necesito que me prometas algo, Mateo». El niño asintió, incapaz de articular palabra alguna. «Prométeme que cuidarás de él, que no dejarás que lo vendan o lo abandonen. Prométeme que encontrarás la manera de llegar a su corazón». Mateo, con lágrimas rodando por sus mejillas, susurró la promesa que marcaría el resto de su vida. «Te lo prometo, papá». Don Aurelio sonrió débilmente y cerró los ojos, dejándose llevar por un sueño del que Mateo temía que no despertara. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles que Mateo había enfrentado en su corta vida. Don Aurelio luchaba cada día contra una enfermedad que parecía consumirlo desde adentro, robándole poco a poco las fuerzas que antes le permitían trabajar de sol a sol sin descanso. Los vecinos del pueblo comenzaron a visitarlos con más frecuencia, trayendo comida caliente y palabras de aliento que, aunque bien intencionadas, no lograban aliviar el peso que Mateo sentía en el pecho. El niño había aprendido a cocinar arroz y frijoles, a limpiar la casa con trapos húmedos y a cuidar de los animales de la finca siguiendo las instrucciones que su padre le daba desde la cama. Pero había una tarea que Mateo evitaba a toda costa: acercarse a Trueno. El caballo negro se había vuelto aún más temperamental desde que don Aurelio cayó enfermo. Cada vez que alguien intentaba entrar al corral donde permanecía, Trueno relinchaba con furia y golpeaba el suelo con sus cascos, como si quisiera advertir que no toleraría intrusos. Los vecinos que se ofrecían a ayudar con los animales retrocedían asustados ante la ferocidad del caballo, murmurando entre ellos que aquel animal estaba poseído por algún espíritu maligno. Nadie entendía por qué don Aurelio había conservado durante tantos años a una criatura tan peligrosa, y algunos sugerían en voz baja que lo mejor sería venderlo al matadero antes de que hiriera a alguien. Mateo escuchaba esas conversaciones con el corazón encogido, recordando la promesa que le había hecho a su padre. Una mañana de octubre, cuando las primeras lluvias del otoño comenzaban a caer sobre el valle, don Aurelio no despertó. Mateo lo encontró en su cama con los ojos cerrados y una expresión de paz en el rostro, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que tanto necesitaba. El niño se quedó inmóvil en la puerta de la habitación durante varios minutos, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. No lloró en ese momento. Las lágrimas parecían haberse congelado en algún lugar profundo de su ser. Solo cuando doña Carmen, la vecina más cercana,
Llegó a la casa y lo abrazó con fuerza. Mateo permitió que el dolor saliera en forma de sollozos ahogados que sacudían todo su pequeño cuerpo. El funeral de don Aurelio se celebró 2 días después, en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un cielo gris que parecía llorar, junto con los asistentes. Mateo, vestido con una camisa blanca que le quedaba grande y unos pantalones oscuros que habían pertenecido a su padre en su juventud, permanecía de pie junto al ataúd de madera sin apartar la mirada del suelo. Los vecinos pasaban uno a uno para darle el pésame, pero sus palabras llegaban a los oídos del niño como un murmullo lejano que no lograba penetrar la niebla de tristeza que lo envolvía. Su tía Esperanza, hermana menor de don Aurelio que había viajado desde la ciudad para el funeral, le sostenía la mano con firmeza, prometiéndole en silencio que no lo dejaría solo. Cuando el sacerdote comenzó a recitar las últimas oraciones, un sonido inesperado interrumpió la ceremonia. Desde la finca, que se encontraba a pocos cientos de metros del cementerio, llegó un relincho desgarrador que hizo que todos los presentes volvieran la cabeza. Era Trueno. El caballo había estado encerrado en el corral durante los últimos días, rechazando la comida que los vecinos le dejaban y pateando las paredes de madera con una furia que nadie podía calmar. Ahora, como si supiera lo que estaba ocurriendo en el cementerio, el animal lanzaba relinchos que sonaban como gritos de dolor puro. Mateo sintió que algo se removía en su interior al escuchar aquellos sonidos. Por primera vez, comprendió que Trueno también estaba sufriendo, que el caballo sentía la ausencia de don Aurelio con la misma intensidad que él. Después del entierro, los vecinos se reunieron en la casa de don Aurelio para compartir comida y recuerdos del difunto. Mateo se escabulló de la reunión sin que nadie lo notara y caminó lentamente hacia el corral donde Trueno seguía agitado. El caballo, al verlo acercarse, levantó la cabeza y lo miró con esos ojos oscuros que parecían contener todo el dolor del mundo. Mateo se detuvo a varios metros de distancia, sintiendo el corazón latir con fuerza contra sus costillas. Sabía que Trueno era peligroso, que podría herirlo con una sola patada de sus poderosos cascos, pero también recordaba las palabras de su padre, la promesa que había hecho en aquella noche de luna llena. «Tú también lo extrañas, ¿verdad?», susurró Mateo con voz temblorosa. Trueno resopló y golpeó el suelo con una pata delantera, pero no se movió de su lugar. El niño dio un paso hacia adelante, luego otro, sintiendo que cada centímetro que lo acercaba al caballo era una pequeña victoria contra el miedo que lo paralizaba. Trueno lo observaba con una mezcla de desconfianza y curiosidad, como si evaluara las intenciones del pequeño intruso que osaba invadir su espacio. Cuando Mateo estuvo a solo 1 metro de distancia, el caballo relinchó con fuerza y se encabritó, levantando las patas delanteras en el aire en una demostración de poder que hizo que el niño cayera hacia atrás sobre la tierra húmeda. Mateo permaneció en el suelo, mirando a Trueno con los ojos muy abiertos. El caballo resoplaba con agitación, sus músculos tensos bajo el pelaje negro que brillaba con las gotas de lluvia que comenzaban a caer. En ese momento, el niño comprendió que no sería fácil ganarse la confianza de aquel animal, que la promesa que le había hecho a su padre requeriría más que buenas intenciones. Los días posteriores al funeral fueron una sucesión de visitas incómodas y conversaciones que Mateo no quería escuchar. Su tía Esperanza había decidido quedarse en la finca temporalmente para cuidar de él mientras se resolvía la situación legal de la herencia. Era una mujer de ciudad, con uñas pintadas y vestidos que parecían fuera de lugar entre el polvo y el barro del campo. Aunque sus intenciones eran buenas, Mateo podía sentir que ella no pertenecía a aquel mundo, que no comprendía el ritmo pausado de la vida rural, ni la importancia que los animales tenían para quienes habitaban aquellas tierras.
Cada vez que Esperanza miraba hacia el corral donde Trueno permanecía encerrado, sus ojos se llenaban de un temor que no lograba disimular. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a recoger los huevos del gallinero, escuchó a su tía hablando con don Ramiro, un comerciante de ganado que había llegado al pueblo esa mañana. Las voces llegaban desde la cocina, y aunque el niño sabía que no debía escuchar conversaciones ajenas, algo lo impulsó a acercarse sigilosamente a la ventana. «Ese caballo es un peligro», decía don Ramiro con voz grave. «He oído lo que cuentan los vecinos. Nadie puede acercarse a él sin arriesgar la vida. Lo mejor sería venderlo antes de que cause una desgracia». Mateo sintió que el estómago se le revolvía al escuchar aquellas palabras. Su tía suspiró profundamente antes de responder. «Lo sé, pero mi hermano lo quería mucho. No sé si Mateo aceptaría que lo vendiéramos». Don Ramiro soltó una risa seca. «El niño tiene 8 años. No puede tomar decisiones sobre asuntos tan serios. Usted es la adulta responsable ahora. Piénselo bien, porque yo puedo ofrecerle un buen precio por ese animal». Mateo se alejó de la ventana con el corazón latiendo furiosamente. No podía permitir que vendieran a Trueno. La promesa que le había hecho a su padre resonaba en su mente como un eco que no lo dejaba en paz. Pero también sabía que su tía tenía razón en una cosa. Él era solo un niño, y los adultos raramente escuchaban las opiniones de los niños cuando se trataba de asuntos importantes. Tenía que encontrar la manera de demostrar que Trueno no era el monstruo que todos creían, que bajo aquella fachada de agresividad se escondía un corazón que simplemente estaba roto por el dolor de la pérdida. Esa noche, cuando su tía ya dormía en la habitación que había sido de don Aurelio, Mateo se levantó de su cama y caminó descalzo hacia la puerta trasera de la casa. La luna estaba oculta tras las nubes y la oscuridad del campo era tan profunda que el niño apenas podía ver unos metros adelante, pero conocía el camino hacia el corral de memoria, pues lo había recorrido cientos de veces siguiendo los pasos de su padre. El aire frío de la noche le erizaba la piel, pero Mateo no se detuvo. Algo en su interior lo empujaba hacia adelante, una fuerza que no podía explicar pero que sentía con la misma certeza con la que sentía los latidos de su propio corazón. Cuando llegó al corral, Trueno estaba de pie en el centro, inmóvil como una estatua de ébano. Al escuchar los pasos del niño, el caballo giró la cabeza y lo miró fijamente. Mateo se detuvo junto a la cerca de madera, sin atreverse a entrar. Durante varios minutos, ninguno de los dos se movió. El silencio era tan profundo que Mateo podía escuchar la respiración del caballo, un sonido rítmico que poco a poco fue calmando sus propios nervios. «Papá me pidió que cuidara de ti», susurró finalmente el niño. «Sé que estás triste, yo también lo estoy». Trueno resopló suavemente, pero no mostró señales de agresión. Era la primera vez que el caballo no reaccionaba con violencia ante la presencia de alguien que no fuera don Aurelio. Mateo regresó a la cama esa noche con una pequeña chispa de esperanza encendida en el pecho. Tal vez, solo tal vez, había encontrado la manera de acercarse a Trueno. Decidió que volvería cada noche, que le hablaría al caballo hasta que éste se acostumbrara a su voz, hasta que comprendiera que no era un enemigo, sino un amigo que compartía su dolor. Los días siguientes, Mateo mantuvo su rutina secreta. Durante el día, ayudaba a su tía con las tareas de la casa y fingía no escuchar las conversaciones sobre el futuro de Trueno. Pero cada noche, cuando la oscuridad envolvía el valle, el niño se escabullía hacia el corral y pasaba horas hablándole al caballo en susurros. Le contaba historias sobre su padre, sobre las veces que lo había visto montar a Trueno por los campos al amanecer, sobre las risas que compartían después de un día de trabajo duro.
Le hablaba de su madre, a quien nunca había conocido, pero cuyo rostro imaginaba cada vez que miraba la única fotografía que su padre guardaba en la mesita de noche. Y le hablaba de sus miedos, de la soledad que sentía ahora que don Aurelio ya no estaba, de la incertidumbre sobre lo que el futuro le deparaba. Trueno escuchaba en silencio, con las orejas levantadas y los ojos fijos en el niño que le hablaba desde el otro lado de la cerca. Poco a poco, el caballo comenzó a acercarse cuando escuchaba los pasos de Mateo aproximándose en la noche. Ya no resoplaba con desconfianza ni golpeaba el suelo con sus cascos. Una semana después del funeral, Mateo se atrevió a hacer algo que nunca había hecho antes. Extendió la mano por encima de la cerca y la dejó suspendida en el aire, esperando. Los días posteriores al funeral fueron una sucesión de visitas incómodas y conversaciones que Mateo no quería escuchar. Su tía Esperanza había decidido quedarse en la finca temporalmente para cuidar de él mientras se resolvía la situación legal de la herencia. Era una mujer de ciudad, con uñas pintadas y vestidos que parecían fuera de lugar entre el polvo y el barro del campo. Aunque sus intenciones eran buenas, Mateo podía sentir que ella no pertenecía a aquel mundo, que no comprendía el ritmo pausado de la vida rural, ni la importancia que los animales tenían para quienes habitaban aquellas tierras. Cada vez que Esperanza miraba hacia el corral donde Trueno permanecía encerrado, sus ojos se llenaban de un temor que no lograba disimular. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a recoger los huevos del gallinero, escuchó a su tía hablando con don Ramiro, un comerciante de ganado que había llegado al pueblo esa mañana. Las voces llegaban desde la cocina, y aunque el niño sabía que no debía escuchar conversaciones ajenas, algo lo impulsó a acercarse sigilosamente a la ventana. «Ese caballo es un peligro», decía don Ramiro con voz grave. «He oído lo que cuentan los vecinos. Nadie puede acercarse a él sin arriesgar la vida. Lo mejor sería venderlo antes de que cause una desgracia». Mateo sintió que el estómago se le revolvía al escuchar aquellas palabras. Su tía suspiró profundamente antes de responder. «Lo sé, pero mi hermano lo quería mucho. No sé si Mateo aceptaría que lo vendiéramos». Don Ramiro soltó una risa seca. «El niño tiene 8 años. No puede tomar decisiones sobre asuntos tan serios. Usted es la adulta responsable ahora. Piénselo bien, porque yo puedo ofrecerle un buen precio por ese animal». Mateo se alejó de la ventana con el corazón latiendo furiosamente. No podía permitir que vendieran a Trueno. La promesa que le había hecho a su padre resonaba en su mente como un eco que no lo dejaba en paz. Pero también sabía que su tía tenía razón en una cosa. Él era solo un niño, y los adultos raramente escuchaban las opiniones de los niños cuando se trataba de asuntos importantes. Tenía que encontrar la manera de demostrar que Trueno no era el monstruo que todos creían, que bajo aquella fachada de agresividad se escondía un corazón que simplemente estaba roto por el dolor de la pérdida. Esa noche, cuando su tía ya dormía en la habitación que había sido de don Aurelio, Mateo se levantó de su cama y caminó descalzo hacia la puerta trasera de la casa. La luna estaba oculta tras las nubes, y la oscuridad del campo era tan profunda que el niño apenas podía ver unos metros adelante. Pero conocía el camino hacia el corral de memoria, pues lo había recorrido cientos de veces siguiendo los pasos de su padre. El aire frío de la noche le erizaba la piel, pero Mateo no se detuvo. Algo en su interior lo empujaba hacia adelante, una fuerza que no podía explicar, pero que sentía con la misma certeza con la que sentía los latidos de su propio corazón. Cuando llegó al corral, Trueno estaba de pie en el centro, inmóvil como una estatua de ébano. Al escuchar los pasos del niño, el caballo giró la cabeza y lo miró fijamente.
Mateo se detuvo junto a la cerca de madera, sin atreverse a entrar. Durante varios minutos, ninguno de los dos se movió. El silencio era tan profundo que Mateo podía escuchar la respiración del caballo, un sonido rítmico que poco a poco fue calmando sus propios nervios. «Papá me pidió que cuidara de ti», susurró finalmente el niño. «Sé que estás triste. Yo también lo estoy». Trueno resopló suavemente, pero no mostró señales de agresión. Era la primera vez que el caballo no reaccionaba con violencia ante la presencia de alguien que no fuera don Aurelio. Mateo regresó a la cama esa noche con una pequeña chispa de esperanza encendida en el pecho. Tal vez, solo tal vez, había encontrado la manera de acercarse a Trueno. Decidió que volvería cada noche, que le hablaría al caballo hasta que éste se acostumbrara a su voz, hasta que comprendiera que no era un enemigo sino un amigo que compartía su dolor. Los días siguientes, Mateo mantuvo su rutina secreta. Durante el día, ayudaba a su tía con las tareas de la casa y fingía no escuchar las conversaciones sobre el futuro de Trueno. Pero cada noche, cuando la oscuridad envolvía el valle, el niño se escabullía hacia el corral y pasaba horas hablándole al caballo en susurros. Le contaba historias sobre su padre, sobre las veces que lo había visto montar a Trueno por los campos al amanecer, sobre las risas que compartían después de un día de trabajo duro. Le hablaba de su madre, a quien nunca había conocido pero cuyo rostro imaginaba cada vez que miraba la única fotografía que su padre guardaba en la mesita de noche, y le hablaba de sus miedos, de la soledad que sentía ahora que don Aurelio ya no estaba, de la incertidumbre sobre lo que el futuro le deparaba. Trueno escuchaba en silencio, con las orejas levantadas y los ojos fijos en el niño que le hablaba desde el otro lado de la cerca. Poco a poco, el caballo comenzó a acercarse cuando escuchaba los pasos de Mateo aproximándose en la noche. Ya no resoplaba con desconfianza ni golpeaba el suelo con sus cascos. Una semana después del funeral, Mateo se atrevió a hacer algo que nunca había hecho antes. Extendió la mano por encima de la cerca y la dejó suspendida en el aire, esperando. El tiempo pareció detenerse mientras Mateo mantenía la mano extendida sobre la cerca. Sus dedos temblaban ligeramente, tanto por el frío de la noche como por la anticipación que le oprimía el pecho. Trueno lo observaba desde el centro del corral, inmóvil, con esa mirada profunda que parecía atravesar el alma del niño. Los segundos se estiraban como horas y Mateo comenzó a sentir que su brazo se cansaba, que tal vez había sido demasiado atrevido al intentar aquel gesto. Estaba a punto de retirar la mano cuando Trueno dio un paso hacia adelante, luego otro, y otro más. El caballo avanzaba con cautela, como si cada movimiento requiriera una decisión consciente, un acto de voluntad que desafiaba años de desconfianza hacia los humanos. Cuando Trueno finalmente llegó junto a la cerca, su hocico estaba a solo centímetros de la mano de Mateo. El niño contuvo la respiración, sintiendo el calor que emanaba del cuerpo del caballo, escuchando el suave resoplido que movía los dedos que aún mantenía extendidos. Por un instante que pareció eterno, ninguno de los dos se movió. Entonces, con una delicadeza que contrastaba con su reputación de animal salvaje, Trueno rozó su hocico contra la palma de Mateo. El contacto fue breve, apenas un roce, pero para el niño significó más que cualquier palabra que pudiera expresarse. Sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas que había contenido durante días y que ahora brotaban sin control. «Gracias», susurró con voz entrecortada. «Gracias por confiar en mí». Aquella noche marcó el comienzo de una transformación que nadie en el pueblo habría creído posible. Mateo continuó visitando a Trueno cada noche, pero ahora sus encuentros eran diferentes. El caballo ya no se mantenía distante, por el contrario,
esperaba junto a la cerca cada vez que escuchaba los pasos del niño aproximándose. Mateo comenzó a llevarle pequeños regalos, manzanas que robaba de la cocina, zanahorias del huerto, terrones de azúcar que guardaba en los bolsillos de su pantalón. Trueno aceptaba las ofrendas con suavidad, tomándolas de la mano del niño sin mostrar ningún signo de la agresividad que todos le atribuían. Sin embargo, durante el día, Trueno seguía comportándose como el animal peligroso que los vecinos conocían. Cada vez que alguien se acercaba al corral, el caballo relinchaba con furia y se encabritaba amenazadoramente. Don Ramiro había regresado en 2 ocasiones para insistir en la compra del animal, y cada vez que lo hacía, Trueno parecía volverse más violento, como si percibiera las intenciones del comerciante. La tía Esperanza estaba cada vez más preocupada, y Mateo sabía que no podría posponer la decisión por mucho más tiempo. Necesitaba demostrar a los adultos que Trueno podía cambiar, que no era el monstruo que todos creían. Una mañana, aproximadamente 2 semanas después del funeral, Mateo tomó una decisión que cambiaría todo. Mientras su tía preparaba el desayuno en la cocina, el niño salió de la casa y caminó directamente hacia el corral. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Los vecinos que pasaban por el camino se detuvieron al ver al niño acercarse al corral del caballo que todos temían. Algunos gritaron advertencias, otros simplemente observaron con horror, convencidos de que estaban a punto de presenciar una tragedia. Mateo abrió la puerta del corral y entró. Trueno, que había estado pastando tranquilamente en una esquina, levantó la cabeza al escuchar el chirrido de las bisagras. Por un momento, el caballo pareció confundido, como si no reconociera al niño que lo visitaba cada noche bajo el manto de la oscuridad. Mateo caminó hacia él con pasos lentos pero decididos, sin apartar la mirada de los ojos del animal. «Soy yo, Trueno», dijo en voz baja. «Soy Mateo. No tengas miedo». Los vecinos que observaban desde el camino comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos ya corrían hacia la finca para alertar a la tía del niño. Trueno resopló y movió las orejas hacia adelante, un gesto que Mateo había aprendido a interpretar como curiosidad más que amenaza. El niño continuó avanzando hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para extender la mano y tocar el cuello del caballo. El contacto fue suave, una caricia que transmitía todo el amor y la comprensión que las palabras no podían expresar. Trueno inclinó la cabeza hacia Mateo, permitiendo que el niño lo acariciara libremente. En ese instante, todos los presentes contuvieron la respiración, incapaces de creer lo que sus ojos veían. La tía Esperanza llegó corriendo al corral, con el rostro pálido por el miedo. Pero lo que encontró la dejó sin palabras. Su sobrino de 8 años estaba de pie junto al caballo más peligroso del valle, acariciándolo con la misma naturalidad con la que uno acariciaría a un perro dócil. Trueno, el animal que nadie podía tocar, permanecía inmóvil junto al niño, con una expresión de paz en sus ojos que nadie había visto jamás. Mateo volteó hacia su tía y sonrió por primera vez desde la muerte de su padre. «No es malo, tía. Solo estaba triste. Solo necesitaba que alguien lo entendiera». Esperanza se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo las lágrimas brotaban de sus ojos. En ese momento comprendió lo que su hermano había visto en aquel caballo y lo que había visto en su propio hijo. Había un vínculo entre Mateo y Trueno que trascendía la lógica, una conexión que nacía del dolor compartido y que florecía en forma de confianza mutua. Don Ramiro, que había llegado a la finca, atraído por el alboroto, observaba la escena con la boca abierta, incapaz de articular una sola palabra.
La noticia de lo que había ocurrido en el corral de los Mendoza se extendió por el pueblo como el fuego en un campo seco. Para el mediodía, parecía que todos los habitantes de San Cristóbal habían escuchado la historia del niño de 8 años que había domado al caballo más peligroso del valle. Algunos lo contaban como un milagro, otros como una locura que podría haber terminado en tragedia. Pero todos coincidían en una cosa: había algo especial en Mateo, algo que le permitía comunicarse con los animales de una manera que los adultos no podían comprender. Los vecinos comenzaron a acercarse a la finca durante los días siguientes, curiosos por ver con sus propios ojos la transformación de Trueno. Mateo, ajeno a la atención que había generado, continuaba su rutina de cuidar al caballo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Cada mañana se levantaba temprano para llevarle agua fresca y comida, y cada tarde pasaba horas en el corral, cepillando su pelaje negro hasta que brillaba como el ébano pulido. Trueno aceptaba sus cuidados con una docilidad que contrastaba dramáticamente con su comportamiento anterior. Sin embargo, el caballo seguía mostrándose receloso con cualquier otra persona que intentara acercarse. Cuando algún vecino curioso se aproximaba demasiado, Trueno resoplaba con desconfianza y se colocaba entre el intruso y Mateo, como si quisiera proteger al niño de cualquier amenaza potencial. La tía Esperanza observaba la relación entre su sobrino y el caballo con una mezcla de asombro y preocupación. Por un lado, estaba feliz de ver que Mateo había encontrado un consuelo para su dolor, una razón para levantarse cada mañana y enfrentar el día. Pero por otro lado, no podía evitar preguntarse qué pasaría cuando ella tuviera que regresar a la ciudad, cuando Mateo quedara solo con la responsabilidad de cuidar una finca y un caballo que dependían completamente de él. Una noche, después de la cena, Esperanza decidió hablar con su sobrino sobre el futuro. Mateo comenzó con voz suave: «Sabes que no puedo quedarme aquí para siempre. Tengo mi trabajo en la ciudad, mi vida allá». El niño la miró con esos ojos oscuros que tanto le recordaban a su hermano fallecido. «Lo sé, tía», respondió con una madurez que sorprendió a Esperanza. «Pero no puedo dejar a Trueno. Se lo prometí a papá». Esperanza suspiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Había considerado llevarse a Mateo a la ciudad, inscribirlo en una escuela, darle la oportunidad de una vida diferente a la que había conocido en el campo. Pero ahora comprendía que arrancar al niño de su hogar, separarlo de Trueno, sería causarle un daño que tal vez nunca sanaría. Después de mucho reflexionar, Esperanza tomó una decisión que cambiaría el curso de varias vidas. Habló con doña Carmen, la vecina que había sido amiga cercana de don Aurelio, y le propuso un acuerdo. Carmen viviría en la finca y ayudaría a Mateo con las tareas más pesadas, mientras Esperanza enviaría dinero cada mes para cubrir los gastos. A cambio, Mateo podría quedarse en su hogar, junto a Trueno, y continuar la vida que su padre había construido para él. Doña Carmen aceptó sin dudarlo. Era una viuda sin hijos que había encontrado en la familia Mendoza el calor humano que tanto necesitaba. Además, había presenciado la transformación de Trueno y sentía un profundo respeto por el vínculo que unía al niño con el caballo. Cuando Esperanza le comunicó la decisión a Mateo, el niño la abrazó con una fuerza que casi la deja sin aliento. «Gracias, tía», susurró contra su hombro. «Gracias por entender». Esperanza le acarició el cabello con ternura, prometiéndose a sí misma que vendría a visitarlo cada vez que pudiera, que no lo abandonaría, aunque la distancia los separara. Los meses siguientes fueron un período de adaptación y aprendizaje para todos. Doña Carmen se instaló en la habitación que había sido de don Aurelio, llenando la casa con el aroma de sus guisos tradicionales y el sonido de sus canciones,
mientras realizaba las tareas domésticas. Mateo asumió responsabilidades que muchos considerarían excesivas para un niño de su edad, pero que él aceptaba con una determinación que dejaba a todos impresionados. Aprendió a sembrar y cosechar, a reparar las cercas rotas, a negociar con los comerciantes del pueblo cuando necesitaba vender parte de la producción de la finca. Y a través de todo ello, Trueno permanecía a su lado como un guardián silencioso. La relación entre el niño y el caballo se profundizaba con cada día que pasaba. Mateo había comenzado a montar a Trueno, algo que nadie más había logrado hacer jamás. Al principio fueron solo paseos cortos dentro del corral, pero pronto se aventuraron por los campos que rodeaban la finca, galopando bajo el sol de la tarde como don Aurelio solía hacer años atrás. Los vecinos que los veían pasar no podían evitar detenerse a observar, maravillados por la imagen del niño pequeño montando al imponente caballo negro. Algunos decían que Mateo había heredado el don de su padre para comunicarse con los animales. Otros afirmaban que era Trueno quien había elegido al niño, reconociendo en él algo que los demás no podían ver. Para Mateo, aquellos paseos eran mucho más que simple recreación. Eran momentos de conexión profunda con su padre, oportunidades para sentirse cerca de él, aunque ya no estuviera físicamente presente. Mientras cabalgaba por los campos, el niño hablaba con Trueno en susurros, contándole sus pensamientos, sus sueños, sus miedos. Y aunque el caballo no podía responder con palabras, Mateo sentía que lo entendía, que cada relincho suave era una respuesta, cada movimiento de cabeza una señal de comprensión. En Trueno había encontrado no solo un compañero, sino un vínculo viviente con el padre que había perdido. Un año había pasado desde la muerte de don Aurelio, y la finca había florecido bajo el cuidado de Mateo y doña Carmen de maneras que nadie habría imaginado. Los campos producían cosechas abundantes, los animales estaban sanos y bien alimentados, y la pequeña casa de adobe había recuperado el calor de hogar que había perdido con la partida de su dueño original. Mateo, que ahora tenía 9 años, había crecido varios centímetros y su cuerpo comenzaba a mostrar los músculos que el trabajo del campo desarrollaba inevitablemente. Pero más allá de los cambios físicos, había una madurez en su mirada que lo hacía parecer mayor de lo que realmente era. El dolor de perder a su padre no había desaparecido, pero había aprendido a convivir con él, a transformarlo en fuerza en lugar de debilidad. Trueno también había cambiado durante aquel año, aunque seguía siendo cauteloso con los extraños, ya no mostraba la agresividad extrema que lo había caracterizado. Los vecinos que antes cruzaban la calle para evitar pasar cerca del corral, ahora se detenían a saludar a Mateo y a admirar al hermoso caballo negro que pastaba tranquilamente junto a él. Algunos incluso se atrevían a extender la mano para acariciarlo, y aunque Trueno no siempre aceptaba el contacto, tampoco reaccionaba con violencia. Era como si la paz que Mateo había encontrado se hubiera contagiado al animal, como si ambos hubieran sanado juntos las heridas que la pérdida les había dejado. Sin embargo, la tranquilidad de aquella vida estaba a punto de verse amenazada. Una mañana de primavera, cuando los campos se vestían de verde y las flores silvestres pintaban las colinas de colores vibrantes, llegó al pueblo un hombre que nadie conocía. Se presentó como Sebastián Coronado, un empresario de la capital que se dedicaba a la compra de tierras rurales para convertirlas en desarrollos turísticos. Alto, de traje impecable y sonrisa calculadora, Coronado recorrió el valle de San Cristóbal con ojos de depredador, evaluando cada propiedad como si ya fuera suya. Cuando sus ojos se posaron en la finca de los Mendoza, algo brilló en su mirada que no auguraba nada bueno.
Doña Carmen fue la primera en recibir la visita de Coronado. El hombre llegó una tarde con un maletín de cuero y una propuesta que, según él, era imposible de rechazar. Ofrecía comprar la finca por una suma que triplicaba su valor real, prometiendo además que Mateo y Carmen podrían quedarse viviendo allí durante un año mientras se completaba la transición. Carmen, aunque impresionada por la cantidad de dinero que mencionaba, le explicó que ella no era la dueña de la propiedad, que la finca pertenecía legalmente a Mateo y que cualquier decisión debía pasar por él y por su tía Esperanza. Coronado sonrió con esa expresión que los hombres de negocios reservan para cuando consideran que un obstáculo es menor. No se preocupe, señora. Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Cuando Mateo regresó de los campos esa tarde y Carmen le contó sobre la visita, el niño sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía a hombres como Coronado, había escuchado las historias que su padre le contaba sobre los empresarios que llegaban a los pueblos pequeños prometiendo prosperidad y dejando solo destrucción a su paso. «No voy a vender la finca», dijo Mateo con una firmeza que sorprendió a doña Carmen. «Esta tierra es de mi padre, y de su padre antes que él. No la voy a entregar a nadie». Carmen asintió, orgullosa del coraje del niño, pero en su corazón sabía que enfrentarse a un hombre como Coronado no sería sencillo. Los días siguientes, Coronado intensificó sus esfuerzos por convencer a la familia de vender. Envió abogados con documentos complicados, hizo llamadas a la tía Esperanza en la ciudad ofreciéndole sumas cada vez mayores, e incluso se presentó personalmente en varias ocasiones para hablar con Mateo directamente. Pero el niño se mantenía firme en su decisión, rechazando cada oferta con la misma respuesta: «La finca no está en venta». Coronado, que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, comenzó a mostrar su verdadero rostro. Las visitas amables se convirtieron en advertencias veladas, las ofertas generosas en amenazas sutiles sobre lo difícil que podía volverse la vida para quienes no cooperaban con el progreso. Una noche, mientras Mateo cepillaba a Trueno en el corral, escuchó ruidos extraños provenientes del establo donde guardaban las herramientas y el alimento para los animales. El niño se quedó inmóvil, con el cepillo suspendido en el aire, aguzando el oído para identificar el origen de los sonidos. Trueno también había percibido algo, pues sus orejas estaban levantadas y su cuerpo tenso, listo para reaccionar ante cualquier amenaza. Mateo dejó el cepillo en el suelo y caminó silenciosamente hacia el establo, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó sin aliento. Dos hombres que no reconocía estaban vaciando los sacos de grano en el suelo, mezclándolos con tierra y piedras para arruinarlos. Al ver a Mateo en la puerta, los hombres se quedaron paralizados por un instante antes de salir corriendo hacia la oscuridad del campo. El niño intentó seguirlos, pero tropezó con uno de los sacos y cayó al suelo. Cuando logró levantarse, los intrusos ya habían desaparecido. Mateo se quedó de pie en medio del establo destruido, mirando los meses de trabajo arruinados en cuestión de minutos. No necesitaba ser un adulto para entender quién estaba detrás de aquel acto de sabotaje. Coronado había decidido que si no podía comprar la finca, la destruiría hasta que no quedara otra opción que vender. Los ataques contra la finca de los Mendoza no se detuvieron después de aquella noche. Durante las semanas siguientes, una serie de incidentes misteriosos azotaron la propiedad con una regularidad que no dejaba dudas sobre su origen. Las cercas amanecían derribadas, permitiendo que los animales escaparan hacia los campos vecinos. El agua del pozo apareció contaminada con sustancias que la hacían inutilizable. Alguien arrancó de raíz las plantas del huerto
que doña Carmen había cultivado con tanto esmero. Cada nuevo ataque era un golpe más al espíritu de quienes habitaban aquella tierra, un recordatorio constante de que había fuerzas poderosas empeñadas en expulsarlos de su hogar. Mateo enfrentaba cada adversidad con una determinación que asombraba a los adultos que lo rodeaban. Mientras otros niños de su edad jugaban en las calles del pueblo, él reparaba cercas bajo el sol abrasador, cavaba un nuevo pozo con la ayuda de los vecinos solidarios y replantaba el huerto semilla por semilla. Doña Carmen, aunque preocupada por la seguridad del niño, no podía evitar sentir admiración por su fortaleza. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti», le decía mientras le servía la cena después de un largo día de trabajo. Mateo sonreía débilmente, pero en sus ojos se podía ver el cansancio acumulado, el peso de una responsabilidad que ningún niño debería cargar sobre sus hombros. Trueno se había convertido en el guardián nocturno de la finca. Desde que comenzaron los ataques, el caballo permanecía alerta durante las horas de oscuridad, paseando por el perímetro del corral con los sentidos agudizados. Varias veces, sus relinchos de advertencia habían despertado a Mateo y Carmen a tiempo para ahuyentar a intrusos que merodeaban cerca de los establos. Los hombres de Coronado, que al principio habían actuado con impunidad, comenzaron a temer al caballo negro, que parecía tener ojos en todas partes. Uno de ellos había regresado al pueblo con una mordida en el brazo que requirió varios puntos de sutura, y desde entonces las incursiones nocturnas se habían vuelto menos frecuentes. Pero Coronado no era un hombre que se rindiera fácilmente. Si no podía destruir la finca desde afuera, encontraría la manera de hacerlo desde adentro. Un día, llegó al pueblo acompañado de un abogado y un funcionario del gobierno, portando documentos que alegaban que don Aurelio había dejado deudas impagadas con el Banco Regional. Según aquellos papeles, la finca estaba hipotecada y, dado que los pagos no se habían realizado en más de un año, el banco tenía derecho a embargar la propiedad y venderla al mejor postor. Coronado, por supuesto, ya había hecho una oferta que el banco estaba dispuesto a aceptar. Cuando doña Carmen recibió la notificación oficial, sus manos temblaron mientras leía las palabras que amenazaban con destruir todo lo que Mateo había luchado por preservar. El niño que estaba a su lado tomó el documento y lo leyó con una calma que contrastaba con el caos que sentía en su interior. «No puede ser cierto», dijo finalmente. «Mi padre nunca habría dejado deudas sin pagar. Él siempre decía que un hombre vale tanto como su palabra, y su palabra era sagrada». Carmen asintió, pero ambos sabían que enfrentarse a la maquinaria legal de un hombre como Coronado requería más que buenas intenciones y recuerdos de promesas pasadas. La tía Esperanza llegó al pueblo 2 días después, alertada por las llamadas desesperadas de Carmen. Traía consigo todos los documentos que había podido encontrar relacionados con la finca y las finanzas de su hermano. Durante horas, revisaron papeles viejos, recibos amarillentos y contratos que don Aurelio había guardado en una caja de metal debajo de su cama. Fue Mateo quien encontró lo que buscaban: un recibo firmado por el director del banco, fechado apenas 3 meses antes de la muerte de don Aurelio, que certificaba que la hipoteca había sido pagada en su totalidad. La deuda que Coronado alegaba simplemente no existía. Los documentos que había presentado eran falsificaciones. Con esta evidencia en mano, Esperanza contactó a un abogado honesto que conocía de la ciudad, un hombre llamado Rodrigo Vázquez, que había dedicado su carrera a defender a los pequeños propietarios de los abusos de los poderosos. Vázquez revisó los documentos y confirmó lo que sospechaban. Coronado había cometido fraude al presentar papeles falsificados ante las autoridades.
El caso era lo suficientemente sólido como para llevar al empresario ante la justicia, pero Vázquez advirtió que el proceso sería largo y que Coronado usaría todo su poder e influencia para retrasarlo. Mientras los adultos se preparaban para la batalla legal, Mateo pasaba cada vez más tiempo con Trueno. El caballo parecía percibir la tensión que flotaba en el aire y se mantenía especialmente cerca del niño, como si quisiera ofrecerle su apoyo silencioso. Una tarde, mientras cabalgaban por los campos que tantas generaciones de Mendoza habían cultivado, Mateo detuvo a Trueno en la cima de una colina desde donde se podía ver toda la finca. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos que se reflejaban en el pelaje negro del caballo. «No voy a perder esto, Trueno», susurró el niño mientras acariciaba el cuello del animal. «No importa lo que tenga que hacer, no voy a dejar que nos quiten nuestro hogar». Trueno relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra, y Mateo sintió que una fuerza renovada llenaba su pecho. No estaba solo en esta lucha. Tenía a su tía, a doña Carmen, a los vecinos que lo apoyaban, y sobre todo, tenía a Trueno. Juntos habían superado el dolor de perder a don Aurelio, y juntos enfrentarían a quienes amenazaban con destruir todo lo que él había dejado atrás. El camino sería difícil, pero Mateo había aprendido que las batallas más importantes no se ganan con fuerza bruta, sino con determinación, paciencia y la certeza de estar luchando por lo correcto. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones para todos los involucrados en el caso. El abogado Vázquez había presentado una denuncia formal contra Sebastián Coronado por fraude y falsificación de documentos, y la noticia había corrido como pólvora por todo el Valle de San Cristóbal. Por primera vez en mucho tiempo, los habitantes del pueblo sentían que había esperanza, que los poderosos no siempre salían impunes de sus fechorías. Muchos vecinos que habían permanecido en silencio por miedo a las represalias comenzaron a hablar, revelando historias de intimidación y amenazas que Coronado y sus hombres habían ejercido sobre otras familias de la región. El caso de Mateo se había convertido en algo más grande que una simple disputa por una finca. Era un símbolo de resistencia contra la avaricia desmedida. Coronado, viéndose acorralado, decidió cambiar de estrategia. Si no podía obtener la finca mediante engaños legales, intentaría destruir la reputación de quienes se oponían a él. Contrató a periodistas sin escrúpulos que publicaron artículos difamatorios sobre la familia Mendoza, alegando que don Aurelio había sido un hombre de negocios turbios y que su hijo estaba siendo manipulado por adultos codiciosos que querían aprovecharse de su herencia. Las mentiras se esparcieron rápidamente, y algunos que antes apoyaban a Mateo comenzaron a dudar, preguntándose si acaso habría algo de verdad en aquellas acusaciones. El niño, que nunca había enfrentado la crueldad del mundo adulto de manera tan directa, sintió por primera vez que su determinación flaqueaba. Fue doña Carmen quien le devolvió la fuerza que necesitaba. Una noche, mientras Mateo permanecía sentado en el porche con la mirada perdida en la oscuridad, la anciana se acercó y se sentó a su lado. «Sabes, hijo», comenzó con voz suave, «tu padre enfrentó muchas tormentas en su vida. Hubo años en que las cosechas se perdieron, tiempos en que parecía que no habría manera de salir adelante, pero él nunca se rindió, porque sabía que rendirse significaba traicionar todo lo que sus antepasados habían construido». Mateo la miró con ojos húmedos, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. Carmen continuó: «La gente que miente sobre tu padre no lo conoció. No saben del hombre que se levantaba antes del amanecer para trabajar, que daba de comer a los necesitados aunque él mismo tuviera poco, que crió a un hijo solo con todo el amor del mundo.
Tú eres la prueba viviente de quién era don Aurelio. No dejes que nadie te quite eso. Aquella conversación fue el punto de inflexión que Mateo necesitaba. Al día siguiente, se levantó con una energía renovada y comenzó a trabajar en la finca con más ahínco que nunca. Los vecinos que lo vieron notaron el cambio en su actitud, la determinación que brillaba en sus ojos oscuros. Poco a poco, quienes habían dudado comenzaron a reconsiderar su posición. Después de todo, las acciones hablaban más fuerte que las palabras, y las acciones de Mateo demostraban claramente la clase de persona que era. El apoyo de la comunidad se fortaleció nuevamente, y pronto la finca de los Mendoza se convirtió en un punto de encuentro donde los vecinos se reunían para compartir noticias, planificar estrategias y simplemente ofrecerse mutuo apoyo. Trueno, mientras tanto, había desarrollado una sensibilidad extraordinaria hacia el estado emocional de Mateo. Cuando el niño se sentía abrumado, el caballo se acercaba y apoyaba su cabeza contra el hombro de su joven dueño, ofreciéndole un consuelo silencioso que ninguna palabra humana podía igualar. Cuando Mateo recobraba su espíritu y salía a trabajar los campos, Trueno lo seguía de cerca, vigilando cada movimiento, asegurándose de que estuviera a salvo. La conexión entre ambos se había profundizado hasta un punto que quienes los observaban solo podían describir como sobrenatural. Era como si compartieran un lenguaje secreto, una forma de comunicación que trascendía las barreras entre especies. El juicio contra Coronado finalmente llegó, y el tribunal del distrito se llenó de espectadores ansiosos por presenciar el desenlace de una historia que había capturado la atención de toda la región. Mateo, vestido con la mejor ropa que tenía, se sentó en la primera fila junto a su tía Esperanza y doña Carmen. Frente a él, Coronado mantenía una expresión de arrogancia, convencido de que su dinero y sus conexiones lo sacarían de aquel problema como lo habían sacado de tantos otros. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. El abogado Vázquez presentó prueba tras prueba de las actividades ilegales de Coronado, no solo contra la familia Mendoza, sino contra docenas de otras familias que habían sido víctimas de sus tácticas predatorias a lo largo de los años. El testimonio más impactante vino de un antiguo empleado de Coronado que había decidido romper su silencio. El hombre, visiblemente nervioso pero decidido, reveló detalles escalofriantes sobre cómo el empresario había orquestado campañas de intimidación sistemática contra pequeños propietarios, falsificando documentos, sobornando funcionarios y ordenando actos de sabotaje contra quienes se negaban a vender sus tierras. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado cayó sobre la sala. Coronado, por primera vez desde que Mateo lo conocía, parecía haber perdido su compostura habitual. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras sus abogados intercambiaban miradas preocupadas. El juez, un hombre de edad avanzada conocido por su integridad inquebrantable, escuchó todos los testimonios con atención meticulosa. Cuando llegó el momento de emitir su veredicto, la sala entera contuvo la respiración. Mateo sintió que el corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Tomó la mano de su tía Esperanza y cerró los ojos por un instante, pensando en su padre, deseando que pudiera estar allí para ver cómo su hijo había luchado por preservar todo lo que él había construido. El juez se aclaró la garganta y comenzó a leer el veredicto con voz grave que resonaba en cada rincón de la sala. Después de examinar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, este tribunal encuentra al acusado Sebastián Coronado culpable de los cargos de fraude, falsificación de documentos públicos
intimidación y conspiración para despojar ilegalmente a propietarios legítimos de sus tierras. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia mientras Coronado se hundía en su asiento, el color abandonando completamente su rostro. El juez continuó detallando las sentencias: prisión efectiva, multas millonarias y la obligación de compensar económicamente a todas las familias afectadas por sus crímenes. Cuando terminó de hablar, la sala estalló en aplausos que el alguacil intentó en vano contener. Mateo permaneció inmóvil durante varios segundos, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Fue el abrazo de su tía Esperanza lo que finalmente lo devolvió a la realidad. «Lo lograste, hijo», susurró ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti». A su alrededor, vecinos y amigos se acercaban para felicitarlo, para estrechar su mano, para abrazarlo con una emoción que solo quienes habían vivido bajo la sombra del miedo podían entender. Doña Carmen lloraba abiertamente, repitiendo una y otra vez que la justicia existía, que Dios no había abandonado a los humildes. Mateo recibía cada muestra de afecto con una sonrisa temblorosa, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. El regreso al pueblo fue una procesión triunfal que Mateo jamás olvidaría. Los habitantes de San Cristóbal salieron a las calles para recibirlos, lanzando flores y gritando palabras de alegría. Niños que antes lo miraban con curiosidad, ahora lo veían como un héroe, alguien que había demostrado que incluso los más pequeños podían enfrentarse a los gigantes y vencer. Cuando el vehículo que los transportaba finalmente llegó a la finca, Mateo bajó de un salto y corrió directamente hacia el corral donde Trueno lo esperaba. El caballo, al verlo acercarse, relinchó con una fuerza que parecía expresar su propia celebración. Mateo se lanzó contra su cuello y lo abrazó con toda la fuerza que su cuerpo de 9 años podía reunir. «Ganamos, Trueno», susurró entre lágrimas. «Ganamos». Aquella noche, la finca de los Mendoza se llenó de visitantes que llegaban para celebrar la victoria. Los vecinos trajeron comida, bebida y música, transformando el humilde hogar en el escenario de una fiesta que duraría hasta el amanecer. Mateo, aunque agotado por las emociones del día, se negaba a retirarse a descansar. Quería absorber cada momento, cada risa, cada abrazo. Quería recordar para siempre la sensación de estar rodeado de personas que lo querían, que habían creído en él cuando las circunstancias parecían imposibles de superar. En algún momento de la noche, se escabulló de la multitud y caminó hacia el corral donde Trueno descansaba tranquilamente bajo las estrellas. El caballo levantó la cabeza al escuchar los pasos familiares y se acercó a la cerca con esa elegancia natural que lo caracterizaba. Mateo extendió la mano y acarició su hocico con ternura, sintiendo la suavidad del pelaje bajo sus dedos. «¿Sabes, Trueno?», comenzó el niño con voz suave. «Cuando papá murió, pensé que mi vida se había terminado. Pensé que nunca volvería a sentirme completo, que el dolor nunca desaparecería». Trueno lo miraba con esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. «Pero tú me enseñaste algo importante», continuó Mateo. «Me enseñaste que el dolor no desaparece, pero que podemos aprender a vivir con él. Me enseñaste que la confianza se construye poco a poco, con paciencia y amor. Y me enseñaste que nunca estamos realmente solos, aunque a veces lo parezca». El viento nocturno susurraba entre los árboles, llevando consigo el eco lejano de la música y las risas que provenían de la casa. Mateo respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco del campo que tanto amaba. Pensó en su padre,
en todo lo que le había enseñado durante los cortos años que habían compartido. Recordó sus manos callosas guiándolo mientras aprendía a sembrar, su voz grave contándole historias antes de dormir, su risa contagiosa que llenaba la casa de alegría. Don Aurelio ya no estaba físicamente presente, pero su espíritu vivía en cada rincón de aquella tierra, en cada planta que crecía, en cada animal que habitaba la finca. Y sobre todo, vivía en Mateo, en la determinación y el coraje que el niño había demostrado tener. Trueno resopló suavemente y movió la cabeza hacia el pecho de Mateo, buscando el contacto que tanto significaba para ambos. El niño sonrió y apoyó su frente contra la del caballo, cerrando los ojos y dejándose envolver por la paz que aquel momento le brindaba. En el silencio de la noche, padre e hijo se comunicaban a través de un vínculo que trascendía las barreras de la muerte. Mateo podía sentir la presencia de don Aurelio en la brisa que acariciaba su rostro, en el calor que emanaba del cuerpo de Trueno, en la tierra firme bajo sus pies. «Gracias, papá», susurró tan bajo que solo el caballo pudo escucharlo. «Gracias por dejarme a Trueno. Gracias por confiar en mí». Cuando Mateo regresó a la fiesta, su rostro irradiaba una serenidad que los adultos notaron de inmediato. Doña Carmen lo miró con ojos llenos de ternura y le abrió los brazos para recibirlo. El niño se dejó abrazar, sintiendo que por primera vez desde la muerte de su padre, el futuro no le parecía aterrador, sino lleno de posibilidades. Había enfrentado sus miedos, había luchado contra enemigos poderosos y había salido victorioso. Pero más importante aún, había descubierto que el amor verdadero no muere, que los vínculos que forjamos con quienes amamos permanecen con nosotros para siempre, guiándonos en los momentos oscuros y celebrando con nosotros en los momentos de luz. Los años pasaron con la suavidad de las estaciones que se suceden una tras otra, trayendo consigo cambios que transformaron tanto el paisaje del valle como las vidas de quienes lo habitaban. Mateo creció hasta convertirse en un joven fuerte y trabajador, con los hombros anchos de quien ha pasado su vida cultivando la tierra y el corazón noble de quien ha aprendido que la verdadera riqueza no se mide en monedas. La finca de los Mendoza prosperó bajo su cuidado, expandiéndose más allá de lo que don Aurelio jamás habría imaginado. Los campos producían cosechas abundantes que alimentaban no solo a la familia sino a gran parte del pueblo, y los animales se multiplicaban en corrales bien cuidados que eran la envidia de los ganaderos de la región. Doña Carmen, aunque los años habían blanqueado su cabello y encorvado ligeramente su espalda, seguía siendo el alma de la casa. Su risa resonaba en la cocina cada mañana mientras preparaba el desayuno, y sus consejos seguían guiando a Mateo en los momentos de duda. La tía Esperanza visitaba la finca cada vez que podía, maravillándose con cada visita de lo mucho que había crecido su sobrino, no solo en estatura sino en carácter y sabiduría. El pueblo de San Cristóbal había cambiado también. La caída de Coronado había marcado el inicio de una nueva era, donde los pequeños propietarios ya no vivían con miedo a perder sus tierras. Mateo se había convertido en una figura respetada de la comunidad, alguien a quien los vecinos acudían cuando necesitaban consejo o ayuda. Trueno, aunque ya no era el caballo joven y vigoroso de años atrás, seguía siendo el compañero inseparable de Mateo. Sus pasos se habían vuelto más lentos, su pelaje negro ahora salpicado de mechones grises que revelaban su edad avanzada. Pero sus ojos mantenían el mismo brillo profundo de siempre, esa mirada que parecía penetrar el alma de quien se atreviera a sostenerla. Cada mañana, Mateo caminaba hacia el corral para saludar a su viejo amigo, y cada mañana Trueno lo recibía con un relincho suave, que era su manera de decir que el vínculo entre ellos permanecía intacto.
Los paseos a caballo por los campos se habían vuelto menos frecuentes, pero cuando ocurrían, eran momentos de comunión silenciosa que ambos atesoraban profundamente. Una tarde de otoño, cuando el sol pintaba el cielo de tonos cobrizos y el viento arrastraba las hojas secas por los caminos de tierra, Mateo se sentó junto a Trueno en el corral. El caballo estaba echado sobre la paja, algo que hacía cada vez con más frecuencia a medida que sus fuerzas disminuían. Mateo acariciaba su cuello con movimientos lentos y repetitivos, sintiendo bajo sus dedos el pulso tranquilo del animal que había sido su salvación en los momentos más oscuros de su vida. «¿Sabes algo, Trueno?», comenzó el joven con voz suave. «A veces pienso en aquel día cuando papá me hizo prometerte que cuidaría de ti». Trueno movió las orejas hacia adelante, atento a cada palabra como siempre lo había estado. «Él sabía que tú me necesitabas, pero creo que también sabía que yo te necesitaba a ti. Nos salvamos mutuamente, viejo amigo». El caballo resopló suavemente y giró la cabeza para mirar a Mateo directamente a los ojos. En aquella mirada, el joven vio reflejados todos los años que habían compartido, todas las batallas que habían librado juntos, todas las noches en que el simple hecho de estar el uno junto al otro había sido suficiente para mantener a raya la soledad y el dolor. Mateo sonrió con ternura y apoyó su frente contra la de Trueno, cerrando los ojos y dejando que los recuerdos fluyeran libremente. Recordó la primera vez que el caballo había rozado su mano con el hocico, aquella noche mágica en que la desconfianza había comenzado a transformarse en confianza. Recordó los paseos al amanecer, las carreras por los campos verdes, los momentos de paz compartida bajo el cielo estrellado. Los vecinos que pasaban cerca de la finca y veían aquella escena sonreían con una mezcla de ternura y respeto. La historia de Mateo y Trueno se había convertido en leyenda en el Valle de San Cristóbal, un relato que los padres contaban a sus hijos como ejemplo de lealtad, perseverancia y amor incondicional. Decían que el niño que había susurrado algo al oído del caballo más peligroso del valle había descubierto el secreto de la comunicación verdadera. No se trataba de palabras, sino de presencia, de paciencia, de la voluntad de ver más allá de las apariencias y reconocer el corazón que late debajo de la superficie. Mateo nunca reveló exactamente qué le había susurrado a Trueno aquel primer día en que logró acercarse a él. Cuando le preguntaban, simplemente sonreía y decía que algunos secretos eran demasiado sagrados para compartirlos, pero quienes conocían bien al joven sospechaban que las palabras habían sido simples, quizás solo una promesa de amor eterno, quizás solo un reconocimiento del dolor compartido. Lo que importaba no era el contenido exacto de aquel susurro, sino lo que había desencadenado. Una amistad que había desafiado todas las expectativas, un vínculo que había sobrevivido a tormentas y traiciones, una conexión que demostraba que el amor verdadero no conoce barreras ni limitaciones. Y así, mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Mateo permanecía junto a Trueno, agradeciéndole en silencio por todo lo que le había enseñado. El legado de don Aurelio vivía en cada surco de aquella tierra, en cada animal que habitaba la finca, y sobre todo en el corazón de su hijo, que había aprendido que las promesas se cumplen, que el amor sana las heridas más profundas, y que a veces las conexiones más poderosas son aquellas que no necesitan palabras para expresarse. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario contándome qué te pareció. Me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas
Y si te gustan estas historias de animales que nos enseñan sobre el amor y la lealtad, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que más personas puedan conocer historias como esta. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.